que, bueno, no soy experto en el tema, pero espero que las diversas ideas y fuentes sirvan para abrir el debate, ¿no? O sea, qué opinan. Y bueno, hasta ahí llega mi intervención por hoy. Creo que estamos bien con el tiempo, así que bueno, gracias. Gracias a ti, Gerardo. Y a ver, vamos a partir de esta última posición que has puesto hoy como propuesta, ¿no? Es bastante provocadora, pero creo que de eso se trata, de ir ensayando este tipo de posibilidades. ¿Será el Estado plurinacional un experimento de aunque suene contradictoria, propuesta de Estado anárquico, como con el ejemplo que ya has puesto de un Evo Morales muy, diríamos, atrincherado en el Chapare, el caso de también la llamada media luna, que en cualquier momento puede de nuevo dar que hablar, esos ánimos de muchas de las tendencias conservadoras a llamar a las resistencias, a la reorganización de las resistencias. Ahora, grupos en el Alto o en otros lugares que van y comienzan a hacer bloqueos por, en este caso, la subida de la canasta familiar, carencia de algunos productos. Esta última semana el problema que hemos tenido con la falta de hidrocarburos y todas estas condicionantes llevan a pensar, ¿no? Por otro lado, en qué concepto de Estado estamos pensando para ir aterrizando. Partimos también del supuesto de que no nos basta la concepción de Estado que existe en el diccionario, incluso en los diccionarios de derecho o de ciencias políticas, no bastan para expresar lo que estamos viviendo en el día a día. También el compañero muy bien asintió acerca de que no, a diferencia de otras tendencias como el liberalismo o el marxismo, no existe una institución como libro, como obra de cabecera, o perdón, todavía decir obra sagrada secularmente, que exprese lo que podría ser un anarquismo en sentido estricto y teórico, o hasta podríamos llamarlo un anarquismo ortodoxo, y cuál podría ser su relación última con el Estado, aparte de esa visión muy general acerca de que el anarquismo tiene que ver con la disolución del Estado. Pero esto que también trae a la luz de que el anarquismo no es solamente eso, sino que dentro de él hay un elemento muy fuerte de cooperación entre los seres que conforman ese común, da nuevas posibilidades a pensar cómo es que podría ser posible esto, o también dar argumentos para apoyar la imposibilidad de esto como formación de Estado o en su relación o conflicto con el Estado. De ahí partiríamos quizás con la pregunta al expositor, Gerardo. Podría ser que este tipo de cooperación que has mencionado, este tipo de ayuda mutua que hay dentro de estos grupos humanos que no tienden hacia lo que es la organización como tal o conforman un Estado como tal, pero en este tipo de organizaciones, de ayudas mutuas, no habría el principio ya implícito de una institución que quiera o no deba devenir, deba tender hacia una organización estatal por, vamos a decirlo directamente, propósitos de seguridad como tal, y en últimas, lo que siempre se ha tomado, una de las tesis anarquistas es que se debe disolver el aparato represor del Estado, que son las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, estas Fuerzas Armadas también traen protección en caso de una agresión de un Estado o incluso una desorganización tipo horda que venga y saquee o esclavice a los que están tratando de vivir
en esas condiciones de igualdad. No sé qué dices, Gerardo, al respecto. Sí, justamente esto de la definición clásica que tiene Max Weber sobre o sea, como que el Estado es el que legítimamente tiene el monopolio de la violencia, nos hace pensar de que es mejor tener como dice Althusser, ¿no? Estos aparatos represivos del Estado. Es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos, ¿no? Porque hemos visto que por lo menos aquí en Bolivia, en el campo, se ve mucho que a la policía no le hacen mucho caso y esto es consecuencia de, si no estoy mal, desde que se sale Goni, cuando se pelea, bueno, cuando hay este enfrentamiento entre policías y militares, bueno, así entiendo, es que se van dando los primeros resquebrajamientos institucionales. He seguido esto de los miles de casos de corrupción que hay en la policía, es decir, en el campo es lo que he visto, la gente a la policía no le tiene mucho respeto, le tiene mucho más respeto al militar. Y esto seguramente muchos han debido ver si es que alguna vez han estado por algún cantón, alguna provincia, y es así, ¿no? Incluso al mismo hecho de hacer el servicio militar se le da bastante, ¿no? Y bueno, respondiendo ya a la pregunta, es justamente esta base ética que se requiere para que realmente no es muy, es decir, es difícil de lograr un pensamiento común en todas las personas. Es decir, los humanos, como dice el licenciado Bedregal, somos unos bichos tan complejos que tenemos el componente competitivo, así como tenemos el componente de ayudarnos. Es decir, y esto casi dialécticamente, haciendo referencia a Hegel, es dinámico, es decir, y es según también un poco en la conveniencia propia, ¿no? Es decir, esto se ha visto en la pandemia, que hemos ayudado primero a nuestro grupo, a nuestro círculo más cercano, ¿no? De ahí ya sí podíamos ayudar al resto, vecinos, etcétera, y a nuestros círculos sociales van casi como que circunscribiéndose al propio yo y al individuo, ¿no? Entonces, es algo dinámico, yo pienso, Heinz. Bien, es también ya cedemos la palabra a algún compañero que quiera levantar la mano, adelante, con algún comentario, pregunta, también quizás alguna disquisición. Adelante, Juan Manuel. Bueno, buenas noches Gerardo y a todos los presentes. Cuando hablamos de anarquismo es un tema bastante largo y amplio, pero tal vez en el método práctico ha tenido muy pocos escenarios, muy pocos ejemplos. Uno de estos, creo que es el más común, es la Comuna de París, un intento que analiza un poco esta disolución, esta pelea que creo que es casi eterna entre Marx y los anarquistas, Bakunin específicamente. Pero ya un ejemplo más cercano tal vez que a día de hoy se me ocurre, que un poco nace tal vez inspirado en las ideas de Bakunin, es lo que ocurre en España en la época prefranquista. Es el ejemplo que podríamos decir, es el ejemplo más interesante de todo esto porque se marca dos puntos. Una creación, o sea, espontánea de estos sindicatos, se crea una organización sindical poderosa que toma esporádicamente varias fábricas, tierras, incluso crean una forma de intercambio ajena al dinero estatal, que era una forma de vales. A partir de este proceso es bastante interesante que hay un claro reduccionismo en la actualidad a culpar
que este proyecto termina cayendo y obviamente inicia el proceso de los 40 años del franquismo, que a día de hoy es casi hegemónico dentro de la cultura. Pero dentro de este proceso que yo lo tomo, y aquí un poco va mi pregunta, es que ha tenido otro gran enemigo, que era los comunistas estalinistas de la época, cuando los líderes españoles anarquistas, porque bien o mal, es como dijiste, es un concepto bastante complicado de definir, no hay una estructura general. Y estos movimientos anarquistas son muy difusos, pero en este caso hay ciertos nombres que toman como líderes de los sindicatos, que toman la expropiación de ciertos terrenos, ciertas propiedades de propiedad privada de fábricas, especialmente la industria textil. Pero aquí en este momento se ve prácticamente que en este periodo prefranquista es el estalinismo puro quien sabotea desde adentro. Y mi pregunta va más allá. En primer lugar, parecería que el comunismo o la Unión Soviética, que impartía tal vez el comunismo de la época, siempre ha luchado contra el anarquismo, siempre lo ha visto como un enemigo. Pero asimismo, creo que hay algo más general, porque fuera de esta intromisión stalinista, hay una intromisión obviamente franquista, que está vinculada también con el partido de los nazis y el fascista italiano. ¿Qué implica todo esto? Que hay un condicionante de nacionalismo, porque no es aleatorio que el siguiente gobierno de Franco un poco utilice dentro del relato esta figura para alzar una identidad nacional, que será la identidad nacional española. También no es una casualidad que muchos de estos proyectos que han fracasado muy esporádicos del comunismo, del anarquismo, hayan devenido posteriormente a un fuerte abrazo hacia ideas nacionalistas. Tu mismo ejemplo que ponías al final sobre el Chapare un poco también implica esa figura que muchos lo ven tal vez atacada, que es la figura de lo nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los relacionas el tema del anarquismo con el nacionalismo? Ya, gracias, Juan Manuel. Buena pregunta, porque eh, parecería, como dices, estas experiencias que han habido en España, en la España pre-franquista, y han fracasado. Quieras o no, sí ha sido una lucha por el poder al final, es decir, un régimen que ve en un movimiento una amenaza, siempre va a tratar de atacarla o ahogarla desde adentro o desde afuera, ¿no? Como tú has mencionado, ha sido desde adentro. Y el nacionalismo parecería que es como que una evolución, lo veo así, del fanatismo anarquista, pero ese anarquismo está confundido con lo que hablamos en algún conservatorio, con el de identidad, porque yo estoy casi convencido de que el nacionalismo es una identidad y es una más que una identificación con ciertas características regionales, fenotípicas, etcétera, que pueden ir distorsionándose, ¿no? Es decir, si uno quiere ir al Chapare hoy, no podría, ¿no? Es decir, con suerte tendrías que hacer muchos transbordos y al final me ha pasado muchas veces a mí que te revisan tu carnet, es decir, qué eres, qué estás haciendo, es decir, eso en teoría tendría que hacerlo solamente el Estado y bajo ciertas, no sé, circunstancias, ¿no? Pero ya es otra lógica en la que se confunde, ¿no? Es decir, se confunde bastante, es como que una distorsión ya del anarquismo, es decir, de este anarquismo, entre comillas, ético, que está basado en la ética de la ayuda mutua, ¿no? Es decir, ayuda mutua, sí, pero entre nuestro grupito, entre nuestra, no sé, nuestra identificación regional, etcétera, ¿no? Es decir, yo lo vería como una distorsión de la idea
incluso humanista que tendría el